Eso, por supuesto, es una perla escondida en Santiago de los Caballeros y también es un lugar poco visitado por los turistas. También pienso no hay muchos lugareños por aquí. Si estás en Santiago, tienes que visitar este lugar. Pues ya empecé mi camino a los Saltos de Tinaja y a decir verdad, la ruta no es tan fácil. Bien que tengo carro 4x4 porque no sé cómo la gente sin carro 4x4 pueden entrar por aquí. Tengo un poquito miedo. Pues como pueden ver, este lugar es muy local y la carretera es solamente un barro. Después de una hora ya estamos en la ruta. Pues allí, este edificio es un colmado. Allí, si alguien quiere, puede dejar el carro. Más allá no hay lugar donde se puede dejar el carro. Pues volví y dejé el carro por aquí. Y ahora vamos. Nos dijeron que eso es unos 15-20 minutos a pie. Pues no es muy lejos. Ok, ahora cruzamos este río pequeño. Pero hay bastante agua. Ok, sin duda alguna hay que entrar al agua. Pero lo que es muy bien, tengo zapatos de trekking y también calcetines agua resistentes. ¿Sí? Ok. Ya, listo. No fue tan mal. Y aquí tenemos casas típicas dominicanas. Y también plátanos o guineos. Ok. Ok, ahora otra parte. Ahora otra parte del mismo río. Tenemos que cruzar. Buenas. Hola. ¿A la tinaja por aquí, sí? Sí, Ok, derecho. ok. Por aquí otras matas de guineos o plátanos, no estoy segura. Pero lo que pasa, pienso, ah, eso no es un lugar donde ustedes pueden entrar cada día. Lo que pasa, pienso, después de las lluvias abundantes, puede ser muy difícil cruzar los ríos o el río, porque es, pienso, el mismo río. También todo eso es barra, pues durante días lluviosas, por supuesto, es más difícil. Y mejor es entrar por aquí cuando no llueva. Veo que hay otro río o el mismo río, no sé, allí. Buenas tardes. Pues ayer y anteayer estaba lloviendo y aquí tengo un ejemplo porque mejor no es entrar aquí en un día lluvioso. Mira.
Y recuerden llevar contigo suficiente agua. Mira, estamos en un lugar poco visitado, lugar donde hay solamente una carretera, que esta carretera llena de barro, pero hay iglesia. Pienso religión, iglesias, el fe es muy importante para los dominicanos. Y de verdad, en muchos lugares muy locales donde se puede decir no hay muchas casitas, hay iglesias. Pues pienso eso es algo muy importante para ellos. Y como siempre les invito a seguirme por aquí en YouTube, pues pueden tocar el subscribe y también el timbre que está al lado del subscribe para recibir notificaciones sobre mis nuevos videos. Mira, en este lugar se puede ir arriba, pero nosotros bajamos por allá. Vi también por aquí un hombre en la mula o en un caballo, no sé. Pues pienso, vamos en la dirección buena, espero. Buenas. Por aquí a la tinaja, ¿sí? ¿Eso es de aquí 10 minutos, pienso? Más o menos. Más o menos, ok. Pero mira qué lindo está por aquí. Buenas. Todavía no tengo ni idea qué tipo de zapatos hay que elegir para esta caminata, porque mira, cruzamos, cada vez hay que cruzar el río. Por aquí hay muchas matas de plátano, guineo. Me pueden escribir qué es eso, porque yo no estoy segura. No hay frutas. Pero para ustedes quizá eso no es algo especial, pero para mí es algo muy especial, porque en Europa no tenemos matas de guineos o plátanos. La verdad es que el sendero no está bien señalizado. Puedo decir que sí, no he visto ningún señal de la ruta. Es algo muy local. Y lo que pasa, conocimos a un hombre por aquí y él nos dice dónde podemos ir. Muchísimas gracias por la ayuda, porque de verdad aquí no hay señales. No, no. ¿Y aquí hay otra cosa tan bonita como la tinaja o...? No, esto es lo más bonito ahí. Ok, Sí. perfecto. Muchísimas gracias. Que tenga un lindo día. Igual, igual. Ok. Pues el Señor nos mostró la ruta y ahora vuelva a su casa, pienso. ¡Wow! Ay, pienso que sí, ya estamos. Pienso es la última sección de la ruta, pero mira, pienso no es tan fácil. Ok. Como siempre pienso en el video, eso no parece muy difícil, pero es. Dios mío, llegamos por fin a este lugar. Y en mi opinión, la ruta es bastante fácil, no es muy demandante. Todavía no sé qué tipo de zapatos mejor usar. Pienso los zapatos que yo tengo, pues zapatos de trekking, agua resistentes, son buenos porque hay muchos lugares donde se puede resbalar, pues esos zapatos son mejores, pues no chanclas, no calizos. Pero ok, llegamos a la tinaja, al lugar que se llama también el jacuzzi natural.
Y mira, les tengo que mostrar este lugar. Yeah, 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 yeah. Girl, come with me, let's start to play. I know you want it. I know you're all again, freaky all day. It's time to play. It's time to play. Sin duda alguna hace calor horrible y la verdad es que voy a grabar algo y pienso entrar al agua porque el agua aquí es muy fresca, por supuesto, y eso es lo que necesito ahora. Lo que pasa también, como dije antes, este lugar es poco señalizado, no hay ningunos señales aparte de... no vi nada. Y llegué aquí solamente porque conocí unas personas en mi ruta. Ellos me ayudaron. En mi opinión, este lugar es una perla escondida de Santiago de los Caballeros. Lo mejor en este lugar, aquí la entrada es gratis, no hay que pagar por entrar aquí. Solamente lo que pasa, si alguien no está seguro si puede llegar aquí, quizá es una buena opción de llamar a alguien de Santiago que conoce este lugar para tener un guía, algo así. Pienso es el mejor lugar que visité últimamente. Si estás en Santiago, tienes que visitar este lugar, los Saltos de la Tinaja, o en otras palabras, el jacuzzi natural. Pienso no soy la única criatura que quiere descansar un poquito en la sombra, porque ya veo por aquí muchas hormigas. ¡Wow! No quiero estar picada. Pero mira estas vistas. Estamos en la mitad de la selva dominicana que queda en las montañas. Pienso por fin llegó el tiempo de quitar los zapatos y calcetines. Pero también tuve que mover mis mochilas porque allí hubo un montón de hormigas. Pues hoy estoy bastante bien preparada porque tengo también conmigo zapatos de agua. Dios. Pero voy a cortar también pantalones. Ahora puedo bañarse. Ok, ahora mucho mejor. También puedo recomendar llevar con ustedes crema protectora porque el sol aquí es muy fuerte. Bajamos por aquí y pensé que la bajada por aquí iba a ser muy difícil, pero no. Pues ahora llegó el tiempo de bañarse.
Pues el agua no es tan fría. Cuando llegamos aquí no hubo nadie, pero ahora vi que llegaron, no sé, unos muchachos. Pues tenemos que disfrutar esta cascadita pequeña que tenemos por aquí. Y ya puedo decir que el agua no es tan fría como pensé que es. ¡Ay, qué lindo! Y frío. Frío, pero muy agradable. Pero es de verdad una perla, es muy lindo por aquí. Ya. Pero de verdad, me encanta. Especialmente que este lugar queda solamente 30 minutos de Santiago. Eso, por supuesto, es una perla escondida en Santiago de los Caballeros y también es un lugar poco visitado por los turistas. También pienso no hay muchos lugareños por aquí. Es un lugar, pienso, desconocido. Ahora subimos. Ahora. ¡Wow! Pues como pueden ver, si alguien quiere, también se puede saltar a esta agua. Ok, pues ya estamos después de la visita en la Tinaja o Tinajita y de verdad, este lugar fue muy lindo. Ahora tenemos el camino de unos 20 minutos de vuelta. Pues ahora subimos. Ay, y aquí la peor parte. No parece muy difícil, pero no es tan fácil. Uf. Pero pienso subir es más fácil que bajar por aquí. Sí. Está bien. Pues aquí hay cruce que no mencioné antes. Pues aquí se puede ir a donde no sé, pero allí abajo a la Tinajita. Pienso también vale la pena añadir que tienes que pasar cerca de esta casita. La ruta de verdad no es difícil. El único problema es que no es bien señalizada, pero veo que siempre aquí hay alguien, no sé, cerca de su casa o está pasando por aquí, pues siempre vale la pena preguntar si ustedes no saben cómo llegar a la Tinaja. Aquí hay que cruzar este río y subir allí, luego a la derecha. En algunos lugares en esta ruta hay cosas así, naranja, de color naranja, pues pienso eso es como un señal de la ruta. Pues pueden buscar los señales naranja, de color naranja. Mira, aquí hay otro.
encontré algo muy interesante. Quizá alguien de ustedes sabe qué tipo de hongo es este hongo. Mira, por aquí, por aquí. Veo algo así por primera vez. No me parece a champiñón. Ok, por aquí veo guineos o plátanos. Pensé que eso es plátano, pero todavía no sé. Pues quizá alguien me puede escribir en un comentario si eso es plátano o guineo. Y cruzamos a la última sección de este río. Pues en realidad este sendero fue de verdad muy fácil. Si alguien está por aquí, por supuesto tiene que visitar este lugar porque es de verdad muy lindo y queda solamente 30 minutos de Santiago. Déjame saber si conocías este lugar antes, es decir, las cascadas de Tinaja. Déjame saber si sabes dónde queda este lugar y si has ido por aquí. Y como siempre les invito a tocar subscribe para saber sobre mis nuevos videos en YouTube. Bye!